Piali, neno toca Lilical Hoy vamos a hablar de la coordenada Matlactli Wan Secuetzpalin, 11 lagartija. Es la 11ª casilla de la segunda trecena. Aquí tengo una Quetzpalin, una lagartija. Esta es de obsidiana. Normalmente en los Amochtli viene en dos tonalidades, en rojo y verde. Nos está diciendo que hay dos grandes fuerzas, el tona y la fuerza fría, que lo caliente y lo frío, que se van a combinar para generar movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es del que vamos a hablar hoy? Bueno, decir primero que en el numeral 11 tenemos como acompañante al señor Chalmacatecuhtli, ese señor del Mictlán que ayuda a cruzar ese río, el Chignahuapan, para llegar a ese espacio de silencio en donde los saberes sagrados se resguardan. Bueno, este señor Chalmecatecuhtli viene acompañado de un ave tonada, que es Alot, la guacamaya roja. Mucho tona hay en esta energía a través de esa ave y de Quetzpalin, porque el regente de Quetzpalin es Huehuecoyot. Les voy a mostrar la imagen de la Mochtli Borgia y aquí vemos a Huehuecoyot, que es el coyote viejo. Vemos a Quetzpalin, la lagartija, con sus dos tonalidades, y vemos a un hombrecito que está completamente tonado, emulando la posición de Huehuecoyot. También vemos un ave que tiene mucha garra arriba, que está atrapando la misma serpiente que sale de la boca de Huehuecoyot. Huehuecoyot es el señor de la danza, el señor de la fiesta, del gozo por la vida. Quetzpalin también nos habla de esa capacidad de desapego, de desprenderse de algo para seguir adelante. Normalmente Quetzpalin, cuando se ve atacado o en peligro, lo que hace es que se desprende de su cola. Esta sigue moviéndose y distrae al depredador y ella escapa. Pero también este signo nos alude a esa capacidad creativa que tenemos a través de nuestro centro sexual. La sexualidad está relacionada con el amor, está relacionada con el entusiasmo, con el deseo por conocer a otro diferente a los de nuestra familia, a los de nuestro clan. La sexualidad entonces nos permite ir un paso hacia adelante. Los seres humanos somos seres sexuados, somos seres que nos enamoramos, que percibimos la naturaleza y a través de todos nuestros sentidos. Miren, se dice que el órgano sexual más importante es el cerebro y el más extenso es la piel. Nosotros tenemos que sentir esa chispa generadora de creatividad y después pensar si eso que estamos sintiendo nos va a llevar a un crecimiento. Si es así, entonces tenemos que alimentar ese deseo por crear algo. Los poetas hablan muy bonito de todo lo que es esta mezcla de sexualidad, enamoramiento, fuerza creativa, pasión, erotismo. Todo eso está plasmado en la poesía. Octavio Paz decía que el erotismo y la poesía, bueno, están combinadas, que el erotismo es una metáfora de la sexualidad y la poesía es una erotización del lenguaje. Yo les quiero leer algo muy bonito que escribió Joan Manuel Serrat sobre lo que es la vida y sentirnos así amorosos en este espacio-tiempo. Dice, de vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas, nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace nuestra medida, toma nuestro paso se, y saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Los besos, esos primeros besos. ¿Quién no recuerda su primer beso? ¿Quién no recuerda los besos de su madre, los besos de su padre o los besos que da a sus seres queridos? Gabriela Mistral dice que hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas y hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí para tu boca.
puntos suspensivos. Entre versos y palabras sueltas, el diálogo seduce a la inteligencia. Entre la piel y tu cabello vanidoso, no hay cordura, me vuelvo ambicioso. Entre la fuerza y la dulzura extrema, hay puntos suspensivos, amore mío. Y bueno, pues la poesía es muy bonita y Rosario Castellanos escribe en el filo del gozo. Solo voy a leer un poema, unos versos. Dice, entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada. Cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo. Esto es la sexualidad, es poesía, es enamoramiento, es ponerle un poco de chispa y de creación divina a lo que nosotros hacemos en el día a día. Y el conjuro que les he escrito para esta coordenada es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Secuetzpalin, impulso corriente tonálica que pone la sangre a galope, acelera el corazón, despliega el intelecto y la imaginación y la intuición. Yo soy Huehuecoyotl, la experiencia, la libertad y la verdad para vivirla con conciencia, dicha y placer. Soy Cuecuecuicatl, canto travieso, danza con Chalchutlicue, que soy la señora de la noche, Chalmecatecutli, ritualidad que propicia fertilidad, abundancia en el Mictlán, aquí y ahora. Un placer compartir. Visítanos en YouTube, somos Caltonac. Y dale like si te ha gustado aquí en este mi canal Lili Caltonac. Hasta pronto.